La formación de un magnate. El espíritu emprendedor del joven John. John D. Rockefeller, el magnate del petróleo, no nació en cuna de oro. Su infancia en Cleveland, Ohio, estuvo marcada tanto por las dificultades como por las oportunidades. Desde joven, John mostró un don para los negocios, vendiendo dulces y criando pavos cuando era niño. Estas primeras empresas encendieron una chispa, un deseo no solo de ganar dinero, sino de construir, de dominar. La estricta educación bautista de Rockefeller le inculcó una fuerte ética de trabajo y la creencia en la frugalidad. A los 16 años, armado con una mente para los números y una ambición inquebrantable, Rockefeller entró en el mundo laboral. Tomó un trabajo de contabilidad y su mente aguda rápidamente captó las complejidades del comercio. Pero fue el descubrimiento de petróleo en la cercana Pensilvania lo que cambiaría su destino. Los campos petroleros llamaban, prometiendo riqueza y poder inimaginables, y John D. Rockefeller era un hombre que sabía cómo aprovechar una oportunidad. Encontrando oro negro, la primera incursión de Rockefeller en el petróleo. Corría el año 1859. Las noticias del oro negro que brotaba de la tierra en Pensilvania causaron conmoción en todo el país. Se hacían fortunas de la noche a la mañana, y un joven John D. Rockefeller vio el potencial. Sin embargo, no se precipitó a ciegas. Estudió la industria, observó el caos del auge y la caída, e identificó una debilidad crítica: la refinación. Mientras que perforar en busca de petróleo era una apuesta, refinar el crudo en queroseno era donde estaba el verdadero dinero. En 1863 hizo su movimiento, invirtiendo en una pequeña refinería de Cleveland. Su naturaleza meticulosa y su obsesión por la eficiencia transformaron rápidamente la operación. Negoció tarifas de envío favorables con los ferrocarriles, lo que le dio una ventaja de costos crucial sobre sus competidores. También comenzó a comprar refinerías más pequeñas, consolidándolas bajo su control. Este enfoque estratégico sentó las bases del imperio de Rockefeller. El nacimiento de un imperio Standard Oil toma el centro del escenario. En 1870, John D. Rockefeller, junto con su hermano William y un grupo de socios de confianza, constituyeron formalmente Standard Oil. Esto marcó un punto de inflexión para toda la industria petrolera. La estrategia de Rockefeller era tan brillante como despiadada. Llevó a cabo una implacable campaña de fusiones y adquisiciones, absorbiendo o expulsando a sus competidores. A finales de la década de 1870, Standard Oil controlaba casi el 90% de la capacidad de refinación estadounidense. Este dominio le dio a Rockefeller un inmenso poder para dictar precios y consolidar aún más su imperio. Consiguió acuerdos exclusivos con los ferrocarriles, a menudo a expensas de sus rivales. Standard Oil, bajo el liderazgo de Rockefeller, se había convertido en un gigante, un monstruo industrial que parecía imparable. Había construido un sistema tan eficiente, tan estrechamente controlado, que ahogaba la competencia. Eficiencia despiadada y la búsqueda del control. John D. Rockefeller era un maestro de la integración vertical. Entendía que para dominar realmente la industria petrolera necesitaba controlar cada etapa del proceso. Standard Oil expandió su alcance, adquiriendo campos petroleros, oleoductos e incluso bosques para obtener madera para construir barriles. La obsesión de Rockefeller por la eficiencia rayaba en lo fanático. Implementó medidas de reducción de costos a cada paso, exprimiendo hasta la última gota de beneficio de su vasta empresa. Invirtió fuertemente en investigación y desarrollo, buscando constantemente formas de mejorar los procesos de refinación y reducir los residuos. Sus refinerías se convirtieron en modelos de eficiencia industrial. Rockefeller exigía lealtad y obediencia absolutas, a menudo llevando a sus empleados al límite. A principios de siglo, Standard Oil se había convertido en un símbolo del poder industrial estadounidense. El precio del monopolio, luchando contra rivales y la indignación pública. A medida que el poder de Standard Oil crecía, también lo hacían las críticas. Los pequeños productores, expulsados del negocio por las tácticas de Rockefeller, clamaban por justicia. Los periodistas expusieron las prácticas despiadadas de la empresa, provocando la indignación pública.
La ley Sherman antimonopolio de 1890 apuntaba a Standard Oil. Una histórica decisión de la Corte Suprema de 1911 ordenó su disolución. El desmantelamiento de Standard Oil no disminuyó la fortuna de Rockefeller, pero sí empañó su reputación. La reacción pública puso de manifiesto la necesidad de una regulación gubernamental. ¿Un cambio de corazón? El giro filantrópico de Rockefeller. A medida que John D. Rockefeller entraba en el ocaso de su vida, se produjo un profundo cambio. El despiadado magnate abrazó la filantropía a gran escala. Donó cientos de millones de dólares a diversas causas, centrándose en la educación, la medicina y la investigación científica. Fundó la Universidad de Chicago y financió investigaciones médicas pioneras. Su legado más perdurable es la Fundación Rockefeller, creada en 1913. La fundación se ha convertido en una fuerza global para el bien, abordando algunos de los desafíos más apremiantes del mundo. La filantropía de Rockefeller tuvo un impacto positivo en innumerables vidas. El legado de un titán. El impacto duradero de Rockefeller. John D. Rockefeller murió en 1937 a la edad de 97 años. Dejó tras de sí una fortuna sin igual y un legado que sigue dando forma al mundo actual. Fue un producto de su época, un capitalista despiadado que operaba en una era de varones ladrones y ambición desenfrenada. Pero también fue un visionario que revolucionó toda una industria. Su impacto en la industria petrolera es innegable. Fue pionero en el concepto de integración vertical, creando un modelo que siguen las compañías petroleras actuales. Su búsqueda incesante de la eficiencia transformó la industria, haciendo que el petróleo fuera más asequible y accesible. Sus esfuerzos filantrópicos han tenido un profundo impacto en la educación, la medicina y la investigación científica. Lo ames o lo odies, John D. Rockefeller fue una de las figuras más importantes de la historia de Estados Unidos. Ámalo u ódialo. El complejo legado de Rockefeller. John D. Rockefeller sigue siendo una figura que polariza y su legado es objeto de un debate interminable. Algunos lo veneran como un capitán de la industria, un brillante hombre de negocios que construyó un imperio. Otros lo condenan como un despiadado varón ladrón, un símbolo de la codicia empresarial. La verdad se encuentra en algún punto intermedio. Rockefeller fue una figura compleja, capaz de una gran generosidad y de una sorprendente crueldad. Fue un producto de su tiempo, que abrazó el espíritu darwinista de la Edad Dorada. Su legado es un recordatorio de que la historia rara vez es blanca o negra. Para comprender realmente a Rockefeller, debemos reconocer tanto lo bueno como lo malo. Al final, quizás el mejor homenaje sea aprender de él. El mundo moldeado por el petróleo. La influencia de Rockefeller en la actualidad. Más de un siglo después de la disolución de Standard Oil, la influencia de John D. Rockefeller sigue siendo profunda. La industria petrolera que ayudó a crear sigue dando forma a la política, la economía y el medio ambiente mundiales. Las empresas que surgieron de Standard Oil, ExxonMobil, Chevron, BP, se encuentran entre las corporaciones más poderosas del mundo. Pero el impacto de Rockefeller va más allá del mundo empresarial. Las instituciones filantrópicas que creó siguen abordando algunos de los desafíos más apremiantes del mundo. Desde la erradicación de enfermedades hasta la promoción de la educación, su legado de retribución sigue inspirando. Su historia es un recordatorio del inmenso poder del petróleo y de la necesidad de utilizar este poder de forma responsable.